Buenas noches, muy buenas noches. Muy bienvenidos a nuestra edición para este jueves 23 de abril del año 2026 de Conversando con Humberto. Seguimos con nuestro tema de esta semana, el Evangelio en el Santuario o el Santuario en el Evangelio. Desde el domingo pasado hemos estado tratando esta temática, la cual terminaremos mañana, luego de las 9:30 de la noche. Hoy comenzamos a las 9. Así que con el permiso de ustedes voy a implorar la bendición de Dios para este tema. Señor y Dios, gracias por la gran bendición de poder conversar sobre ti con mis amigos que se van a conectar esta noche o que van a ver el programa en diferido. Bendícenos con la dirección y la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cristobalina Veras, muy bienvenida, te estaba esperando. Es un placer que estés por aquí. Bien, vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 30, desde el versículo 1 en adelante. Dime si se escucha bien, Cristobalina. Bienvenido, mi hermano Eliezer Pérez. Qué gozo, qué alegría tenerlo por aquí. Qué gozo. Bien, Éxodo capítulo 30, versículos del 1 en adelante. Comenzamos. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Maribel Cadet, muy bienvenida, mi hermana. Mirta Félix, bienvenida también. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. Tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Cuando el sacerdote llega hasta el altar del incienso, primeramente ha tenido que pasar por el altar de los sacrificios, que está a la entrada del atrio del santuario. Pasa por la sangre, pasa por el agua, pasa por la luz, pasa por el pan. Cruzó, como le dije, del altar del sacrificio, donde la vida se entrega. Pasa por el lavacro, donde la vida se limpia. Entra al lugar santo, donde el candelabro enciende la vida. Se detuvo ante la mesa del pan de la proposición, donde la vida es sostenida. Y ahora, antes del velo, se detiene de nuevo. No ante algo grande, no era un mueble grande, no era algo imponente, era algo que olía, que tenía un aroma. Porque fuera, en el atrio, había olor a sangre, había olor a carne que se quemaba sobre el altar del sacrificio, todo eso. Pero dentro había paz, tranquilidad, y había también un aroma, el aroma del incienso. Y ese aroma del incienso, pues impregnaba la ropa y la piel de quien entraba. Porque el altar del incienso no trabajaba con luz.
aunque sí con fuego santo del altar de los sacrificios. Buenas noches, mi hermano Ronnie. No se le podía poner otro tipo de fuego al altar del incienso. Solamente se podía poner sobre el altar del incienso. Solamente se podía poner fuego del altar de los sacrificios. Porque no hay intercesión si no hay cruz. No hay intercesión si no hay sacrificio, si no hay rompimiento. Sin sangre no hay remisión de pecado. No hay espacio para salvación si antes no hay el quebrantamiento. Entonces, el altar no trabajaba ni con sangre ni con agua, excepto sangre en el día de la expiación, el día de Yom Kippur. El altar del incienso trabaja con aromas, y el aroma es la forma más sutil de presencia, un perfume que te indica quién está ahí, quién ha llegado. No se ve, no se toca, no se sostiene, pero el perfume, ¿qué hace? Llena todo, impregna a quien entra en contacto con él. Entonces, el sacerdote toma brasas del altar del sacrificio, porque ninguna oración, absolutamente ninguna, sube sin pasar primero por la cruz. Ninguna oración sube al cielo si no pasa primero por la cruz. Y coloca, cuando pone las brasas en el altar en el altar del incienso, cuando las pone ahí, entonces pone el incienso puro, el que nadie podía imitar. Hay una fórmula que les voy a decir ahorita, que era la fórmula que Dios dio para ese incienso. Nadie lo podía imitar, nadie lo podía fabricar para uso personal. Ese aroma no era un perfume que se ponía para salir. Ese aroma de ese incienso era identidad, era memoria, y por sobre todo, era intercesión. Mi hermano Iván Villamil, bienvenido. Dice la hermana White en Cristo en sus santuarios, páginas 34 y 35. Escuchen con atención. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba, sin quitar el velo, a través del velo miraba hacia el arca. Y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo, y a menudo también llenaba el lugar santo. Y a veces era tan fuerte la presencia de Dios que el sacerdote tenía que salirse del lugar santo porque la gloria de Dios había llenado el santuario. Así como en el servicio simbólico, el sacerdote miraba por medio de la fe al propiciatorio que no podía ver porque estaba el velo. Así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien, invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, a nosotros. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua. Y delante del lugar santo, en el atrio había un altar de expiación continua. Tanto la intercesión como los sacrificios, la expiación, eran continuos, permanentes.
Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran mediador, y yo digo a Jesucristo, a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Ese incienso no era cualquier mezcla. No era algo que las bendiciones, Norma, bienvenida. Ese incienso no era cualquier mezcla. No era un aroma improvisado. Era una receta especialmente dada por Dios, una receta divina, una fórmula sagrada. Nadie más la podía utilizar. Nadie más la podía hacer. Dios mismo dio los ingredientes, Dios mismo dio las proporciones, cuánto de cada cosa. Dios mismo prohibió que alguien lo imitara, porque ese incienso no era para oler bien, era para revelar a Cristo. Ese incienso revelaba la presencia de Cristo y por eso cuando el sacerdote entraba quedaba impregnado el olor del incienso. Cuando el sacerdote salía del lugar santo, todo el mundo sabía que había estado ahí, no porque lo hubiesen visto, sino porque olía a santidad, al incienso, lo tenía impregnado. El primer elemento de este incienso especial era la mirra pura. Amarga al gusto, no sé si usted lo ha probado, yo lo he probado, es amarga, pero fragante cuando se quema. La mirra es la herida, la mirra es la entrega, la mirra es Cristo diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La oración que sube como incienso no es la oración cómoda, no, sino la oración que nace de la rendición. Esa es la oración que sube como incienso. Perdón, cuando usted se rinde ante Dios y acepta lo que Dios dice, porque eso lo hace subir, lo hace crecer. Otra cosa, la segunda nota era el gálbano. Una resina fuerte cuando está cruda, muy fuerte, pero que el fuego transforma en dulzura, en un aroma dulzón. El gálbano es Cristo en su humanidad probada, Cristo en su fragilidad, Cristo en su encarnación. Porque Él oró desde su carne sometida a prueba, nosotros podemos orar desde la nuestra. La oración verdadera no nace de la perfección, sino de la vulnerabilidad expuesta al fuego de Dios. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos de intercesión de Cristo y su perfecta justicia. No de la perfección nuestra, de la perfecta justicia de Cristo. La tercera nota, el tercer elemento de este incienso, de esta fórmula especial, era el onicha que se extraía de un molusco de las profundidades del mar. Un aroma que viene de abajo, muy de abajo, pero apunta hacia arriba. El onicha es Cristo en su misterio, en su profundidad, en su divinidad escondida en carne humana. La oración no es solo emoción, porque hay gente que entienden que si no sienten emoción no están orando. Es profundidad, es comunión con lo que no se ve, es fe. Fe que yo sé que Dios me está escuchando, aunque yo no sienta esa emoción que me mueve y me dobla. Y la cuarta nota era el incienso puro, blanco como la luz, que ardía sin perder su color. El incienso puro es Cristo en su justicia, Cristo en su santidad, Cristo en su obediencia perfecta que nos es imputada como justicia a nosotros. La oración no sube porque nosotros la empujamos, sino porque Cristo la eleva. Es Cristo quien eleva nuestras oraciones, el Espíritu Santo trabajando e intercediendo con gemidos indecibles a nuestro favor. También ofrecido al Cristo recién nacido por los magos. Los magos le dieron a Cristo incienso, oro y mirra. Y Dios ordenó que los cuatro, hermano Bernabé Lundi, buenas noches. Dios ordenó que los cuatro ingredientes fueran molidos juntos
muy finamente, ya no se distinguían, porque Cristo no se ofrece por partes. Cristo se ofrece completo, Cristo se ofrece entero, Cristo se ofrece perfectamente integrado, divino y humano, las dos cosas al mismo tiempo. Por eso nadie podía imitar este incienso, porque imitarlo era profanar a Cristo. Fabricarlo para uso personal era convertir la intercesión en un entretenimiento. Y Dios no podía permitir que eso sucediera. Esposa amada, bienvenida. Este incienso era santo porque Cristo es santo. Era único porque Cristo es único. Era exclusivo porque Cristo es exclusivo. O sea, no era común. Este incienso no era común ni era para uso común. Cuando el incienso tocaba la brasa, el humo subía como si tuviera voluntad propia, se elevaba, no se quedaba abajo, no se dispersaba al azar, siempre subía, como si reconociera su origen, como si supiera a dónde pertenece, subía y como dijimos anteriormente, como el velo que separaba el velo que separaba el techo, digo el lugar santo, el lugar santísimo, no tocaba el techo, entonces el incienso cruzaba hasta el arca, cruzaba hasta el propiciatorio. Entonces el lugar santo se llenaba de una nube dorada, cálida, suave, que no iluminaba pero revelaba. No muestra el camino, pero muestra el corazón. No abre puertas, pero abre la conciencia. No cambia la circunstancia, pero cambia al que ofrece a nosotros con las oraciones intercesoras. Entonces, el humo, no sé cómo dije, no se detenía en el lugar santo. Cruzabas directamente al lugar santísimo, al propiciatorio, que es una representación del trono de Dios, donde Dios se sienta. Así nuestras oraciones intercesoras cruzan y llegan hasta Dios. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque antes de eso, hemos pasado por el altar de los sacrificios y hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo. Y su sangre, su justicia, nos limpia de todo pecado. La oración sincera nunca se queda a mitad de camino. La oración sincera de intercesión no se detiene ante ningún velo. La que sube como aroma desde la tierra llega hasta el trono del cielo, llega hasta donde está Dios el Padre sentado, porque Cristo no intercede desde fuera. Cristo intercede desde adentro, desde el corazón mismo de la presencia del Padre. De ahí es donde Cristo intercede. Por eso nuestras oraciones llegan hasta Él, llegan hasta el Padre. Ahí llega nuestra oración intercesora. El altar del incienso es el lugar donde el hombre no habla solo para ser escuchado, que lo es. Dios nos escucha, sino para ser transformado. La oración nuestra no transforma a Dios, nos transforma a nosotros. Es el lugar donde la oración deja de ser petición y se convierte en algo mucho mayor. Se convierte en comunión. Estamos en comunión con Dios el Padre y con Jesucristo. Por eso Jesucristo oraba tanto, porque en la oración Él se desconectaba de la atmósfera de la tierra y entraba en la atmósfera del cielo. Entonces aquí ocurre algo que uno no entiende cuando uno ha caminado ya por los muebles anteriores. El incienso no funciona sin luz. El humo se ve porque el candelabro lo ilumina. La oración se entiende porque la palabra la interpreta. La intercesión sube porque la iluminación lo sostiene. Sin el candelabro el incienso se perdería en la oscuridad. Sin el incienso la luz sería fría, técnica, intelectual. Pero todo junto, el conjunto de todo, se convierte en una realidad de salvación, de vida eterna. Desde el altar de los sacrificios hasta el altar del incienso, es que nosotros vamos caminando en el camino de la salvación, con todos los medios que Dios ha provisto. Vamos caminando hacia la oración
intercesor. Y hay otra cosa importante. El altar del incienso estaba pegado del velo, tan cerca del lugar santísimo, que en el lenguaje de Hebreos pareciera ser que fueran una misma cosa. Es el mueble que toca la frontera entre lo humano y lo divino. Es el punto donde la oración roza la gloria, roza la gloria. Es el lugar donde la tierra se atreve a hablarle al cielo. La tierra le habla al cielo en la oración intercesora. Y allí en ese borde, en ese filo, en esa frontera, en ese umbral, el sacerdote descubre que la oración no es solo un acto religioso, es un acto de intimidad que nos hace entrar en la atmósfera del cielo. Entramos en la atmósfera del cielo cuando estamos orando y cuando no solamente oramos por nosotros, intercedemos por las demás personas. Porque el incienso no solo representa nuestras palabras, el incienso representa la vida de Cristo ascendiendo por nosotros. Es su obediencia, es su carácter, es su entrega, es su justicia, su fragancia perfecta, la que sube delante de Dios. Y por eso Dios está en condiciones de responder y darnos lo que pedimos cuando vamos con oraciones sinceras. Nosotros solo añadimos la brasa que viene del sacrificio. El resto lo pone Jesucristo. El resto lo pone Jesucristo. El altar de los sacrificios veía sangre una sola vez al año. Una sola vez al año, que era el día de la expiación, el día del juicio, el día de Yom Kippur. O sea, había 3 ocasiones en que la sangre tocaba los cuernos, 3. Ninguna de las 3 era igual. La que era regular, la que se daba siempre, era la que les dije, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Las otras eran excepciones. Cuando pecaba el pueblo completo, cometió un error, la nación completa, ahí sí la sangre se untaba en los cuernos del altar del incienso. O cuando pecaba el sacerdote, cuando el sumo sacerdote pecaba, también. Y cada vez que la sangre tocaba los cuernos, el sacerdote entendía algo que la iglesia necesita escuchar hoy. Hoy la iglesia necesita escuchar. La oración no existe sin sangre. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, no hay oportunidad. No vamos a ser escuchados. La intercesión no sube sin la expiación. El aroma no asciende sin el sacrificio. El incienso sube porque la sangre ya había hablado previamente. La oración vive porque en la cruz ya Cristo murió. El altar respira porque Cristo el Cordero fue inmolado, murió, fue enterrado y resucitó y ascendió al cielo. Eso es lo que nos permite eso. La oración que sube no es la oración perfecta, como dije anteriormente. Es la oración que está purificada a través de Jesucristo, de su sacrificio, de la humildad. Ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Ten compasión de mí, que soy pecador. Es la oración que lleva la sangre de Cristo en los bordes. Y cuando el humo sube, sube mezclado con memoria, con recuerdos, sube mezclado con gracia, sube mezclado con expiación. De ahí la tremenda importancia de la oración intercesora. Hay oraciones que nacen del miedo, otras nacen del dolor, otras nacen de la necesidad. Pero las oraciones que suben como incienso son las que nacen de un alma contrita, las que nacen de haber sido alimentados por Dios, del estudio de la palabra, las que nacen de la comunión con Dios. Cuando usted sabe que usted puede contar con Dios, cuando usted sabe que puede hablar con Él, usted puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Usted puede hacer eso. Hay algo fundamental que quiero decir ya para terminar. Job estaba en una situación sumamente difícil. Había perdido los hijos, había perdido los bienes, había perdido todo, había perdido la salud. Y Job se quejaba.
Pero Job se quejaba con Dios, delante de Dios. Todas las quejas de Job fueron oraciones que subían directamente al trono de la gracia. Todo el tiempo. Todas sus quejas fue con Dios. ¿Por qué me hiciste esto? Mira lo que me está pasando. Yo me quiero morir. Yo no soporto esto, Dios. Era hablando con Dios. Era con Dios. Delante de Dios él llevaba toda su queja. Entonces la iglesia no ora para convencer a Dios. La iglesia ora porque ya fue alimentada por Él. No ora para llamar la atención de Dios. Ora porque ya es parte de la mesa de Dios, porque ya es hijo de Dios. Ora para que Él venga, ora para dar gracias porque Él, Jesucristo, ya vino, ya murió en la cruz del Calvario y prometió que va a volver otra vez. La oración verdadera no es un grito desde el vacío, sino un aroma desde la plenitud de la presencia, de saber que Dios me ama, de saber que Dios se ocupa y que Dios provee para mí en cualquier circunstancia. Y que si estoy pasando por un momento difícil, es Dios probándome, mostrándome qué está mal y qué debo cambiar, cómo puedo ser transformado. Y cuando la iglesia ahora sí sabe que no está hablando al vacío, sabe que hay un Cristo que añade su fragancia a mis oraciones, su justicia. Y el Momorfe, bienvenido hermano mío. Sabe que el humo no se detiene en el lugar santo, sino que cruza el velo, llega al lugar santísimo, se asienta sobre el propiciatorio donde se asienta la presencia divina. Sabe que lo que sube no se pierde. Ora porque sabe que el Espíritu Santo intercede por mí, por usted, con gemidos indecibles. Le traduce a Dios lo que yo quiero decir, aunque yo no sepa cómo decirlo. Y en ese momento el cielo se inclina y me mira y te mira el cielo y pone atención a tus oraciones. No porque las palabras sean perfectas, Janet, muy bienvenida, sino porque llevan el aroma del Cordero. Gracias por estar aquí en esta noche. Nos juntamos mañana a las 9:30 para nuestro último tema, el arca del pacto y el propiciatorio. Oramos. Eterno Dios, gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Bendice a cada persona que lo va a ver esta noche, o que lo ha visto esta noche, o que lo va a ver después. Que mucha gente más pueda conectarse con este tema que hemos presentado en esta noche. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga.